Bien, veamos el primer análisis de los vectores, cómo trabajarlo con la recursión. Ahí me dan un vector, independiente al valor que tenga adentro, simplemente estoy haciendo la representación de un vector. No voy a poner todavía datos, pero en sí lo que nos van a pedir va a ser cargar datos ahí, ¿no? Vamos a hacer un cargado medio especial para que entiendan un poquito cómo pueden manejar el tema de los vectorcitos. Veamos de la siguiente manera. Vamos a hacer similar a lo que hacíamos con los números, similar a lo que hacíamos con las cadenas. Entonces yo simulo que alguien me va a dar un vector de esa manera, vacío, pero me están diciendo que ese vector va a tener una longitud de 5. Entonces lo que yo hago para los vectores es trabajar la recursión con la dimensión del vector. De dimensión igual a 5. Eso es lo que me va a interesar. No voy a mirar posiciones, no me interesa por el momento. Solamente quiero que se entienda cómo es que solemos trabajar o se suele trabajar con los vectores. Hay varias hipótesis. Alguien puede trabajar con menos un elemento del final, menos un elemento del inicio, menos dos elementos. Puede ser menos el primero, menos el último. O a alguien se le ocurre partir el vector y trabajar con las mitades. Depende de cada uno cómo es que quiera hacer más eficiente su algoritmo. Entonces yo lo voy a trabajar los vectores al igual que las cadenitas y al igual que los números con la hipótesis n-1. ¿A qué me refiero? Que va a ser menos un elemento. Menos un elemento, menos un elemento, menos un elemento. ¿De dónde? Del final. Desde el elemento del final voy a ir trabajando con los vectores. Ustedes eligen cómo trabajarlo. Bien. Entonces, la primera vez esa longitud vale 5, ¿no? Entonces va a entrar con esa longitud de 5. Entra con esa longitud de 5. Se supone que ahí va a entrar el vector con los 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Entra normal. Entonces luego ese vector va a quedar de esta manera. Yo ya voy a ver cómo hacer para que pueda quedar así, suponiendo en 4. Vamos a hacer de cuenta que quede en 4 elementos con dimensión 4. De 5 pasa a ser 4. Entonces se vuelve a mandar la recursión 4 y aquí están los 4 elementos. De esos 4 yo ya veré qué hacer con el elemento, no sé qué datos tendrá, por eso es que no estoy poniendo aquí qué es lo que estoy sacando, simplemente haciendo eso. Entonces ahí lo que yo tengo es un vector ahora con 3 elementos, porque ahora he eliminado uno, me está quedando con 3. Ese 3 se lo vuelvo a mandar a la recursión. Ahora va a entrar un vector con 3 de dimensión. Ahí ingresa mi vectorcito. Y acá yo ya veré qué hago con ese elemento, pero yo voy a eliminar el elemento. Me va a quedar al final el vector con 2 elementos. Se lo vuelvo a mandar a la recursión. 2. Y aquí el vector me va a quedar solamente con un elemento. Entonces yo envío ese elemento con una dimensión de 1. Entonces aquí se supone que está entrando un elementito. Yo no sé qué voy a hacer con ese elemento, pero lo que quiero experimentar con ustedes aquí con este vector es el tema del cargado de este vector. Entonces, veamos cómo podemos sacar así estas. Ya tenemos definido hasta el último elemento. Yo no puedo mandarle un elemento con 0. O sea, mejor dicho, yo no puedo volver a mandar esto en 0. Porque no podemos generar un vector vacío. En algunas situaciones tal vez, pero ahora como estamos trabajando con el componente string_lit, si llegara a mandar un elemento en 0, o sea que si se me ocurre a mí destruir este elemento, va a ser rara la situación, que esto se vuelve un elemento, vamos a hacerlo así, vacío. Y cuando yo mande esto va a ser un vector vacío. Entonces aquí va a ser vacío, ya no podría hacer nada con los elementos. La mayor situación o la mayor cantidad de veces siempre vamos a llegar hasta 1. Con 1 ya podemos hacer algo con ese elemento, ¿no? Dependiendo de que nos pide. Quizás nos pidan ese 1 volverlo vacío, quizás, pero ya, cuando lleguemos al caso base con un solo elemento, ya veremos qué hacer. Y veremos si necesitamos sí o sí llegar a 0 para que quede vacío. Depende de cada uno que quiera hacer con ese vector. Inclusive si este vector tuviera un dato al final, ese vector podemos decirle ese dato volvete 0 o volvete vacío para asimilar que se va a quedar en vacío, porque ya vimos que con el componente string_lit el vector no puede quedar con 0 elementos, ¿no? Por defecto sí o sí tiene por lo menos una fila o una columna, mínimo, el manejo del componente. Entonces en lo visual siempre va a quedar una casilla, no se lo puede dejar sin casillas a ese string_lit. Entonces vamos a trabajarlo así. Veamos cómo estamos trabajando esto. Ya está ahí el vector, se hizo la apilación. Y va a haber dos cosas interesantes. Veamos la primera. La primera fue, por posiciones vamos a asimilar, por posiciones,
1, 2, 3, 4, 5. Después quedó 1, 2, 3, 4. Después 1, 2, 3. Después 1, 2 y después quedó 1. De esas maneras. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4. Está quedando ahí. Entonces el último elemento que tengo es el 1. O sea, estoy en esta posición de aquí. Estoy apuntando a esta posición de acá. Entonces a mí se me ocurre que yo quiero cargar un elemento en la posición 1, que ya lo tengo, con el valor de 1. ¿Cómo puedo hacer? Ya tengo una información que viene junto conmigo arrastrándose, que son estos señores. Son dim. Recordemos que cuando entra esta parte de la función, dim vale 1. Y justamente en ese espacio, mi vector quedó solamente con un elemento. Entonces yo puedo decir eso. En este pedacito, cargate 1. En ese pedacito, cargate 1. Entonces esto va a retornar para arriba. Retornar para arriba. Y en este pedacito estás volviendo tu vector que tenías con 1. Pero ahora así está volviendo el vector. Con un espacio más me está revolviendo. Así. Ahora en ese momento, cargar el 2. Ya. Ahora esto vuelve para arriba. En este espacio. 1, 2, 3. Bueno, todavía no el 3. Pero hasta ahí 1, 2. Ahora en este espacio, dim vale 3. Cargale ese dim a tu vector 3. Entonces esto vuelve para arriba. Ahora este vector está retornando con 1, 2, 3. Y a ese vector cargale el 4. Entonces vale 4. Ahora en esta parte que vale 4 va a volver para arriba. 1, 2, 3, 4. Y de ese 4 va a decir cargale el 5. O sea, dim vale 5. Entonces en el primer efecto conseguimos eso. Que nuestro vector se cargue de esta manera, con 5. Eso es lo primero que podemos hacer para el tema de cargado de vectores. Y quiero que se acuerden bien de esta forma de análisis, porque no se olviden que una matriz simplemente son varios vectores, ¿no? Es como varios vectorcitos. O sea, tenés tu matriz y esa matriz está formada por varios vectores. 1, 2, 3, 4 vectores, como lo quieras ver. Y ahora, fíjense que si yo de esta matriz sacara solamente el primer vector, yo puedo pegar a ese vector. Bueno, yo puedo trabajar con ese vector. Apartándolo a un lado, me puedo llevar el vector a otra función y en esa otra función puedo trabajarlo con algún cargado especial, verlo así. Pero fíjense cómo está trabajando. Si yo primero hago de esta manera y el desapilado empiezo a cargar, fíjense cómo lo está cargando de esta forma. Desde el inicio lo está cargando. Cuando hago eso desde el desapilado, en el desapilado empecé a cargar los valores y está quedando así. Lo he empezado a cargar desde la posición 1, 2, 3, 4, 5. Cargar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Entonces digo acá, cargar, voy a los eventos, on click. Antes de hacer este vector, vamos a repasar cómo es que se accede a cada elemento. Antes de ponernos a programar, vamos a volver a la pizarrita y vamos a analizar un poco más. Habíamos dicho que un vectorcito, va a haber dos formas de acceder a los elementos. La primera voy a hacer por el lado de C++ y por el lado del string grid. Había dos formas, dos maneras de ir de acá. La primera, por el lado de C++, los vectores comenzaban desde 0, ¿no? Y por el lado del string grid, los vectores comenzaban desde 1. ¿En qué sentido el string grid comenzaban desde 1? Por el tema del call count y el row count. Entonces, aquí voy a colocar row y voy a colocar call. Ambos van a unir el string grid y van a comenzar desde 1. Ese detalle es el string grid. Los datos que vamos a recibir del string grid van a ser empezando desde 1. El primer elemento, ¿no? La primera celda. Y desde C++ es desde 0. Quiere decir que si voy a tener por ahí está mi vector del string grid y mi vector de C++. Si yo tengo un dato aquí, 3, 4, 5, 8, 2, digamos. Y este elemento yo quisiera pasarlo a mi vector de C++. ¿De qué forma va a llegar a pasarse? Es que si yo quiero pasar el primer elemento aquí, tengo la posición 1. Y aquí ya tengo dónde pasar, la posición 0. Entonces yo a partir de estos índices de los vectores, las posiciones de los vectores del string grid, yo lo voy a trabajar para poder cargar el otro vector, el de C++. Si yo digo 1 menos 1 me va a dar 0. 0 es la posición de este señor. El otro va a ser 2 menos 1 me va a dar 1. La posición de este señor.
3 y 5, digo 3 para que sea acá, menos 1 me va a dar 2. De 4 menos 1 me va a dar 3 y de 5 menos 1 me va a dar 4. Para yo poder crear estos valores, tengo que trabajarlo como si estuviera trabajando con un vector en C++. O sea, estos valores, si yo quisiera cargarlo aquí al string grid, tendría que pensarlo de esta manera, como que voy a manejar un vector comenzando en 0. Entonces, si yo tengo un vector vacío, un string grid vacío, y yo quiero cargarle valores a ese string grid, tengo que manejar desde la posición 0. O sea, en la posición 0 puedo cargar el 3. En la posición 1 puedo cargar el 4. En la posición 3 voy a cargar el 5. En la posición 4 el 8. 5, perdón, voy a cargar el 2. Los datos que yo voy a recibir desde un string grid van a ser estos de aquí. O sea, los índices del vector, el componente. Vamos a trabajar del componente, sacar datos. Los datos que vamos a sacar del componente van a ser estos, la columna. Esas columnas nos van a ayudar con las columnas de aquí, del vector en tipo C++, para poder cargar y descargar un vector en C++. En resumen, y un poco más corto, si yo quiero cargar un string grid de este código, tengo que pensarlo de esta manera. Así, pensándolo de esta manera con posiciones desde 0, es como voy a cargar un string grid para que al final quede así. Donde el componente se ve que la primera columna es 1, la segunda columna es 2, 3, 4 y 5. Todo lo que voy a trabajar con el string grid de este código, lo vamos a trabajar como si fuera C++. Así. Simplemente los datos que nos van a llegar a nosotros desde el componente van a ser estos. O sea, empezando desde 1 hasta 5. Eso no hay que olvidarse y acordarse siempre. El otro dato que ya sabemos es que va a ser columna fila, ¿no? Columna fila. De esa manera vamos a trabajarlo. No como acostumbramos fila columna, sino columna fila. Entonces el primer elemento va a estar en la matriz, en la posición de la columna fila. En este caso la fila se va a mantener constante siempre en 0. O sea que esto de aquí, la primera fila es 0. Entonces, de este código, cuando queramos trabajar desde el código sobre la matriz del string grid o el vector del string grid, empezamos la fila en 0 en 0. Si lo vemos desde lo visual, vamos a ver una matriz así. Entonces, tenemos que adecuar estos datos que vamos a tener de aquí al vector de C++. ¿Se entendió cómo vamos a trabajar más o menos esto? Que si lo vamos a trabajar este código, nuestro vector va a empezar en 0. Y que si lo vamos a ver desde la parte visual, nuestro vector va a empezar en 1. Y estos datos tenemos que adecuarlos al dato del vector de C++. Otro detalle importante es que esto solamente va a ser un void. Todos los cargar de los vectores son procedimientos. Ya si el vector nos devuelve un cálculo, un resultado de por ahí, va a ser una función. Por el momento la mayoría va a ser procedimiento. Entonces aquí lo que voy a hacer con este void va a ser cargar, le voy a poner ese nombre. Algo que vamos a trabajar no va a ser directamente con un vector de C++, sino vamos a trabajar directamente con el vector del componente. Entonces lo nuevo que va a aparecer aquí va a ser esto. Entrada de objetos. Entrada de objetos. Ya no vamos a trabajar el vector con un vector del tipo entero, un vector del tipo char o cosas así, sino vamos a trabajar con componentes. Entonces yo le voy a mandar en un componente como parámetro de entrada. Eso es lo nuevo. Entonces a ese componente, claro que tengo que ponerle un nombre. Un B de vector le voy a poner. Entonces digo, esta B va a ser del tipo objeto. Objeto perteneciente a la clase string grid. Entonces eso es lo nuevo. Luego, para poder trabajar con esto, se supone que me van a dar ya un vector redimensionado. ¿A qué me refiero? Que en el ejemplo vimos un vector con 5 elementos, ¿no? Pero un vector vacío con dimensión de 5. Entonces eso es lo que me van a mandar. Una dimensión. Esa dimensión lo voy a poner del tipo byte. No va a ser muy grande que digamos. Solamente va a ser eso. Ahí tengo los datos que necesito. Div es sobre quien vamos a hacer recursión. Y V es sobre quien vamos a cargar los valores. Es lo que ve del tipo string. Ahora, un detalle. Esta V no puedo utilizarlo así por así. Pasa que como voy a trabajar con este componente, necesito dar la dirección exacta de dónde está ese objeto.
Yo aquí estoy diciendo que voy a trabajar con ese vector. Todo bien, todo correcto el vector. Pero si nosotros lo mandamos así por valor, no va a trabajar con el vector, el componente en sí. Va a trabajar con una copia, ¿no? Recuerdan que era procedimiento y, mejor dicho, valor y referencia. Uno trabajaba por valor con la memoria, con la ubicación de la memoria, y el otro trabajaba solamente con el valor copia, ¿no? Entonces, si nosotros lo mandamos así, va a trabajar con un valor copia y no se va a reflejar aquí los cambios en este vector. Entonces, en esta parte vamos a hacer un apuntado especial. No lo vamos a hacer por referencia con esto, de esta ahí, que siempre se me va el nombre, sino vamos a empezar a usar algo llamado punteros. O sea, ahí adelante va a haber un puntero. Y esto tiene el mismo comportamiento que una variable por referencia. En el tema de dirección de memorias va a cambiar un poquito el concepto, pero vamos a trabajarlo directamente con punteros. La idea es que nos va a hacer el mismo trabajito que nos hacía el otro simbolito, la I comercial, el que usábamos ese. Va a ser una idea similar apuntando a su dirección, a su dirección de memoria. Entonces vamos a hacer con un puntero. Vamos a trabajarlo de esta manera. Le vamos a dar que B va a ser la variable donde vamos a manejar todo este componente. Se lo vamos a pasar todo el componente. Y sobre lo que se haga en B, los cambios se va a reflejar afectado en este componente. Y esa va a ser la manera para que el componente sufra efecto en el caso de que ya esté cargado o de que vayamos a cargarlo con un valor. Ya tengo ahí lo que va a ingresar. Lo siguiente era ver el tema de mi caso general. Era mientras la dimensión es mayor a 1, ¿no? Lo trabajábamos de esa manera. Mientras la dimensión es mayor a 1, en 0 no hacía nada. Entonces entraba acá. Lo primero que hacíamos era un efecto de eliminar una celda. Un efecto de eliminar una celda. Div igual a div menos 1. Cuando hago esto, es como que el vector pierde un elemento. Pero ya no lo pierde, sino que se redimensiona el vector y queda menos una dimensión, ¿no? Menos 1 de dimensión. Eso es lo que haría el div menos 1. Hacemos ese efecto. Lo siguiente es que le mandábamos al caso de la llamada recursiva. Se lo mandábamos ahí, se lo mandábamos el vector b y la dimensión. Entonces eso va a dar ese efecto hasta el momento que esto no se cumple y se va por el caso base. Va a ser el desapilado. A ese b, por lo general sabemos hacer así, ¿no? B en la posición de div, pero esto sería en C++, pero aquí en Builder con el componente hacemos las flechitas. Y la propiedad era cells para acceder a las celdas. Entonces de esa manera accedía a las celdas y de esta otra accedía a los elementos. Entonces el elemento de cells y la columna, la fila está aquí, ¿no? Entonces la fila va a ser 0 y la columna. Dim. Dim vale 1. Pero si yo quiero acceder al elemento 1 del string grid, tiene que ser en 0. Entonces tengo que restarle menos 1. Y en ese menos 1 que vamos a ponerle el valor que tiene la dimensión. O sea, cargar, directamente llamo al vector. Y aquí mando sg vector. Bueno, todo el componente, sg vector, todo el componente. Y aquí mando la dimensión. Y la dimensión lo sacábamos de igual sg vector en su propiedad call count. Extraíamos su propiedad call count. Una recomendación que les doy es que si nosotros usamos así el vector, el ingeniero probablemente no lo tenga configurado así. O si nosotros lo configuramos con 1.1, call count 1.1, probablemente el ingeniero no lo tenga configurado así, con 1.1. Entonces, para no pegarle y para que tu configuración sirva tanto para él como para cualquier otro que quiera probarlo, es decir así, sg vector call count y sg vector row count igual a 1 igual a 1. Los dos, call count y row count, 1, 1. Así por defecto, tu vector va a empezar en 1, 1. Independiente de la configuración que haya hecho la persona, se va a empezar en 1, 1. En esta situación de aquí, mi vector no puede empezar por defecto en 1, porque se supone que ya nos lo va a dar el tema del cargado. Lo que voy a hacer es eliminar este row count y voy a decir, mándeme lo que hay aquí por defecto. Si el usuario lo dimensiona en 5, mándeme esos 5. En cambio, si yo hago eso de mándeme esos 5 y aquí se me ocurre colocarle call count en 1, se va a perder mi valor. Entonces,
En otra situación, otro tipo de algoritmos, donde aquí esto debe empezar en 1, en 1, 1, mande la configuración acá como 1, 1. Row count y call count igual a 1, ambos. Eso para que quede clarito. Entonces, para este ejemplo, el row count se va a quedar en 1. Así para que no haya ningún problema. Por si solamente manejas un solo string, un string grid que sea para vector y matriz al mismo tiempo, que esté en 1 y va a simular ser un vector. El análisis que sigo en la pizarra está pensado para enviarse directamente aquí adentro. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros mandamos parámetros así? Vamos a hacerle la pruebita de escritorio, solamente nos vamos a enfocar en la dimensión. Eso mucho va a ocurrir en la lógica que hagamos en nuestros algoritmos con matrices. Vamos a ir viéndolo desde acá. Entonces digo ahí, dimensión 5, le voy a agregar. Ahora aquí fíjense que está dim con 5, ya todo bien, todo correcto. Aquí póngale el detalle, el ojo, 5. Pero aquí adentro se va a mandar con 4. Ojo que esto no es lo mismo que reasignar a la variable. Aquí lo que hacíamos dim igual a dim menos 1. Estamos reasignando y dim se está volviendo forzadamente 4. Pero cuando nosotros lo hacemos aquí adentro, no ocurre eso. Y es similar el caso cuando poníamos menos menos adelante. Si nosotros quisiéramos que se reasigne de esta manera, pero el paso de parámetro es con el menos menos adelante. Ahí se está reasignando la variable, está cambiando de verdad su valor. Pero en cambio, cuando hacemos solamente dim menos 1, se manda una copia de esto acá, pero menos 1. Solamente se manda una copia. No es que sobre dim le va a afectar en algo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces aquí, ojo, vale 5. Vamos al siguiente. ¿Has cambiado el código? No. Entonces vale 3. Ahora está entrando con 3. Ya entró con 3. Vuelve a entrar. Entra con 2. Vuelve a entrar. Entra con 1. Vuelve a entrar. Ya, aquí está el desapilado, fíjense. Está volviendo con 2, ya lo está cargando. Con 3 lo está cargando. Con 4 lo está cargando. Con 5, hay todavía un 5 ahí. Dim vale 5 su última vez. Porque no ha hecho, estaba con el valor original. Con 5 y ya los cargó los 5. Volvámoslo a correr el algoritmo. Pero vamos a modificar ese dim. Menos 1. Ahora sí estamos reasignando el valor. O sea, y mucho va a cambiar el resultado que vamos a lanzar. Le vamos a mandar 5. Aquí de entrada se vuelve 4. Y ese 4 se lo manda aquí a la función. Bien, luego vale, de ese 4 está llegando, vale 3. Se lo manda con 3. Ahora vale 3, vale 2, se lo manda. Ese 2 se vuelve 1, se lo manda. Y ahí quedaría. Desapila 1, desapila 2, 3, 4. Tendría que haber una quinta desapilada. Y no ocurrió. ¿Por qué? Porque un poco alteramos la lógica con reasignar de nuevo a tiempo la variable. Entonces, esta parte, no se olviden esta partecita, porque mucho va a depender de cómo es que vamos a trabajar nuestro caso base o nuestro caso general. ¿Qué solución podríamos agarrar? Dim igual a dim menos 1 para que pueda entrar. ¿Qué pasa si el call count le aumentamos más 1? 5, redimensionar, cargar. 1, 2, 3, 4 y 5. De esa manera puede funcionar, pero no es lo correcto. Entonces no hagamos esto de dim menos 1. Cuando hagamos el análisis en la pizarra, como hicimos hace rato, lo vamos a pensar redimensionando aquí adentro. Dim igual a dim menos 1. De esa manera lo vamos a comenzar a trabajar nosotros. Dim igual a dim menos 1. Entonces, con esta lógica, nosotros cargamos 5, redimensionar, y me va a cargar los 5 elementos. Entonces, volviendo a la pizarra, esa es la lógica que hacemos allá del vector, volverlo a enviar.
otra vez y volverlo a enviar otra vez a la función, volverlo a enviar otra vez a la función, volverlo a enviar otra vez a la función y así. Vamos a hacerlo con esta lógica de acá. Ahí adentro de la función. Directamente se lo mandamos en cargar. D-1. Ahora, ¿cómo podemos hacer más óptimo nuestro algoritmo de aquí, de este vectorcito? Por un caso donde no tendría que hacer la recursión. Porque si mi vector fuera solamente 1, entraría dimensión 1 mayor a 1. No. Vamos a ver esa situación. Veamos qué pasa si yo le doy dimensión 1. Redimensionar y cargar. No lo carga, ¿no? Redimensionar y cargar. Supone que tenía que cargar acá. ¿Qué sucedió? Que el caso base está fallando un poco. Porque se supone que si solamente es un solo elemento, no tendría que ser recursión, tendría que cargar ahí mi elemento. Aquí hay otro detalle más que hay que ver con los vectores, que si solamente hay un elemento, controlarlo. Entonces aquí ya cambiaría mi caso base, o simplemente, puede ser por aquí, en el else yo ya prevenirlo. Lo había mencionado, pero no lo había marcado, que cuando llegamos a 1 es nuestro caso base, habíamos dicho. Pero yo no le puse el caso base, me fui directamente al otro ejercicio. Pero aquí estaba el caso base cuando es 1. Entonces en ese caso directamente debería crear el elemento o lo que quiero hacer. Caso contrario, sería el caso general a partir de 2 para arriba. Ya estamos viendo cómo es que puede ser un vectorcito lo más sencillo posible, qué posibles errores nos puede dar en el tema del caso base. Entonces ya tenemos definido, vamos a trabajar los vectores con dimensión mayor a 1. Ese va a ser el trabajo. Entonces aquí, cuando llegamos al caso base, directamente en la posición 0 y 0 cargamos la dimensión que está en 1. Ese fue con el que entró el caso base. Este cargar que yo estoy haciendo es cuando ya me pasa un vector redimensionado. Alguien me va a pasar un vector ya redimensionado. En esta situación el call count no sufriría ningún cambio en el código, así con el call count igual a 1. Pero hay otra situación donde tu vector tienes que mandárselo así, con 1. No tienes que redimensionar nada aquí, directamente mandárselo con 1. Por defecto mandarle un vector vacío, si quieres llamarlo vacío. Vacío me refiero con elementos igual a 1 o 0 si lo quieres ver de otra forma. Entonces hay una situación donde tu vector va a ir así, sin nada de elementos y con una celda. En esa situación de ahí, tú tienes que empezar a hacer crecer el vector desde el código. Desde el código tienes que ver cómo es que el vector se va a redimensionar. Más una celda, más una celda, más una celda. Tu algoritmo te lo va a exigir. O vas a poder sacar información de tu mismo algoritmo y que te ayude esa información para que tu vector vaya creciendo en celditas. El ejercicio que estamos haciendo ahora ya me está dando un vector redimensionado. Pero va a haber otras situaciones donde yo lo voy a tener que redimensionar. Vale decir que si alguien me dan, por ejemplo, cargar esta serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n, me van a decir cuántos términos quieres cargar, me pueden decir por ahí, ¿no? Hay otra situación así. Alguien me puede decir cuántos términos quieres cargar y me van a pasar aquí, por ejemplo, a ver. Suponiendo que aquí no me están dando esto, solamente el vector. Y ese vector va a empezar con una celdita. Yo tengo que ver cómo desde aquí adentro puedo hacer para que ese vector crezca. Algo que sí me van a dar va a ser la cantidad de elementos. Esa cantidad de elementos yo lo puedo asociar. Por ejemplo, antes de eso voy a colocar sg vector. Suponiendo que la configuración va a empezar así, call count igual a 1. Suponiendo que sí o sí va a empezar con esa configuración y quieren que yo lo haga crecer el vector, solamente me van a dar el vector y me van a dar cuántos elementos quieren generar. Suponiendo que van a ser los 5. Quieren que ese vector de tener así un hito, quiere que tenga 5. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer eso? Vengo al análisis y mi dimensión, voy a empezarlo el mismo caso, con 5. Entonces, se ve el caso base la primera vez, ¿no? En el caso base, en 0, 0, va a cargar dim. En esa situación va a cargar dim. Dim, ¿cuánto valdría ahí? Valdría 1.
Pero ahora, ¿qué pasa si va a ser desapilado y quiere cargar más elementos? Mi vector va a estar así con una celdita. Yo tengo que ver cómo redimensionar eso. Entonces, una forma es cuando esto desapile. Yo puedo decir aquí, vectorcito, aumentate una celda más. Entonces digo aquí B, call count. Esa es la propiedad call count. Más cortito, más. O si no, puedo poner B, call count más 1. Si quiero puedo hacer así. Depende de ustedes cómo lo quieran hacer. B call count igual a B call count más 1. Pero esto, ojo que aquí está el desapilado, tengo que hacerlo arriba. Ahí tengo que hacer eso. Aquí ya ingresé el elemento que tenía que ingresar. En el caso de que sea 1, ya está ingresado. Pero en el momento de desapilar, quiero ingresar otro elemento. Pero mi matriz, mi string list no va a tener espacio para otro. O sea, cuando yo corra esto, solamente me va a aparecer aquí generado el 1, por así decirlo. Pero ¿cómo hago para que esto vaya redimensionándose? Porque necesito que se redimensione más una celdita para yo seguir metiendo elementos. Hago esto. Después del desapilado, digo, ahora aumentar tu columna más 1. Ya he creado otro espacio aquí. ¿Para qué? Para ingresar el siguiente elemento. Y lo podemos probar. No redimensiono nada, simplemente le voy a dar acá. 1, 2, 3, 4, 5. Suponiendo que si yo le doy acá clic, me va a saltar una ventanita por ahí, un show message, ¿no? O quizás ingrese por aquí la cantidad de elementos y le doy aquí, dependiendo de cada uno. Cómo es que quiero que ingresen, si por un input box, un input box es la cosa, no un show message, un input box. Si yo quiero que ingrese por un input box la cantidad de elementos, o si quiero que ingrese por una cajita. Simplemente ingreso acá, le doy clic al botón y me tendré que redimensionar. Esta sería otra forma de trabajar esto de cargar el vector. Bien, ahí tenés otra forma de cómo poder trabajar este vector. La forma en la que tú tienes que redimensionar el vector mientras vas cargando elementos, y la otra forma donde ya te lo dan cargado. Digo, ya te lo dan redimensionado, donde tú solamente tendrías que cargar. La primera fue, tú solamente cargas. Y la segunda fue, tú solamente tienes que cargar y también redimensionar ese vector, de acuerdo a la cantidad de elementos que te digan. Aquí nos dijeron 5, entonces tenemos que ver cómo redimensionar con 5. Me acuerdo que mi cajita esta le había puesto txt dimensión. No, txt b columnas. Ahora sí. Me lo van a ingresar ahí. Yo le digo acá. Cantidad de elementos. Entonces le van a dar clic aquí. Y aquí van a decir, quiero ver los primeros 10. Ok. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta los 10 elementos. Y me dan 5. Redimensionar. Bueno, no era necesario. Simplemente 5. Ya me generaría los primeros 5 elementos. Entonces yo lo voy a dejar con esto para que tengamos idea en la situación en que nosotros tengamos que redimensionar y no nos den redimensionado el vector. Va a ser de esta manera. Primero cargamos el primer elemento y aquí cada vez que necesitemos poner un elemento, primero tenemos que redimensionar el vector aumentándole más una celita. Más una celita y recién ya puedo poner. Si no pongo esto, me va a generar error de posición o error de posición en el componente del string list. Mucho cuidado con eso.